informaciones comprobadas de fuente certera que Iván Duque, presidente de Colombia, personalmente supervisa a través de jefes militares campamentos en Medellín, en Antioquia, en el norte de Santander, de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra Venezuela. Arrancamos. Juan Guaidó y Antonio Ledezma cruzaron opiniones tras el acuerdo entre la oposición y el oficialismo por el COVID-19. El presidente interino de Venezuela y el exalcalde metropolitano de Caracas manifestaron sus posturas en diálogo a través de Twitter. El presidente interino de Venezuela y el líder del parlamento Juan Guaidó, el exalcalde metropolitano de Caracas Antonio Ledezma, protagonizaron, atención, un intercambio de opiniones en Twitter tras el acuerdo que logró la oposición con el gobierno de Nicolás para luchar en contra del COVID. Los principales partidos de la oposición venezolana que capitanea Guaidó y el oficialismo alcanzaron este martes el acuerdo por el cual se comprometen a unir esfuerzos contra la pandemia para la compra de insumos y mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la COVID-19, mientras que en el Palacio Miraflores, mucha atención, destacan el carácter político del acuerdo. Guaidó y su equipo han aclarado de que esto solamente se trata de un acuerdo técnico para que la Organización Panamericana de la Salud pueda canalizar la ayuda internacional para Venezuela y disponer de ella. Una de las primeras voces contra lo afirmado fue la de Ledezma. A través de Twitter dijo: mire, presidente Guaidó, lo dijo enfáticamente, con todo mi respeto, el acuerdo prioritario que usted tiene que firmar es con la DEA para que se lleve esa pandilla, porque en Venezuela, con ese régimen que hay, no habrá la salud que valga hasta que no nos curemos de este mal en el que estamos, dijo en Twitter. Guaidó le respondió por la misma vía para reivindicar los logros de su gabinete contra Nicolás en el área internacional y así justificar la necesidad de pactar con el oficialismo en el contexto de una crisis sanitaria global. Estimado Antonio, esto lo dijo Guaidó, luchador de años, hoy la DEA está en el Caribe en el operativo más grande de la historia del continente, en compañía de muchos países con información que ha suministrado la Asamblea Nacional, y atento que viene más, ha dicho. Asimismo, recordó sobre el dictador que hay recompensa de $15 millones porque está acusado de narcotráfico por parte de los Estados Unidos, en alusión a los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia de Norteamérica contra Nicolás y 14 líneas chavistas porque los acusan de ser parte de los organismos que transportan sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos durante más de 2 décadas, supuestamente con la conveniencia de las FARC. En cuanto al acuerdo, Guaidó destacó que gracias a él mismo, luego de 3 meses con la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, recibirá el dinero aprobado por la legítima Asamblea Nacional para salvar vidas. No hemos escatimado esfuerzos, no lo haremos para salvar vidas y salir de este gobierno, de esta dictadura, recalcó Guaidó. Luego Ledezma enfatizó: estimado presidente, esto escribió en Twitter, Guaidó es el pasito que falta, porque así como Nicolás facilita a personal de Oriente Medio y capos de las FARC-ELN a entrar a Venezuela, usted finiquite la entrada de la DEA al país para capturarlos. Esta gente han desaparecido más personas en Venezuela que el COVID-19 en el mundo. Nicolás no lo necesitamos en el país. Esto ni se dialoga ni valen de acuerdos. El gobierno y la oposición protagonizaron numerosos diálogos para resolver la crisis que estalló con la desaparición de Hugo Chávez en 2013. El último lugar tuvo el año pasado con el propósito de solucionar la crisis humanitaria en la que ha entrado Venezuela en estos últimos años, aunque fue igualmente infructuoso, según la Europa Press. Mucha atención, la embajada del gobierno interino de Venezuela en Argentina, liderada por Elistra Trota, representante del presidente encargado de Juan Guaidó, entregó ayudas a más de 800 familias venezolanas en Argentina como parte de la atención brindada a los sectores más vulnerables por el COVID-19. Esta semana, la representación diplomática de la Asamblea Nacional distribuyó 3 toneladas de alimentos e insumos básicos que fueron conseguidos a través de donaciones en kits que fueron entregadas a 300 familias. Esto suma las ayudas que han entregado y han sido repartidas a más de 500 familias en un trabajo articulado con la Cruz Roja Argentina y la Organización Internacional para las Migraciones. Latinoamérica comienza a convertirse en el nuevo epicentro del COVID y los migrantes y refugiados son unas poblaciones más vulnerables. Por ello, se ha venido coordinando esfuerzos, según el Centro de Comunicación de Guaidó, con diversos organismos multilaterales y organizaciones de sociedades civiles para brindar apoyo a todas aquellas
personas. Bueno, seguimos. Mucha atención porque la Organización de las Naciones Unidas celebró este miércoles el acuerdo alcanzado entre el gobierno de Venezuela y la oposición sobre la gestión de las ayudas para responder al COVID-19 y confía en que pueda servir para base de datos de otros consensos. El secretario general de la organización, Antonio Gutiérrez, dio la bienvenida al pacto alcanzado el martes entre el ejecutivo de Nicolás y la oposición que encabeza Juan Guaidó, que prevé la Organización Panamericana de la Salud gestione dinero y otras ayudas para la atención del COVID-19. Gutiérrez, según su portavoz, anima a las dos partes para implementar este acuerdo en su cumplimiento con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Además, los llama a construir sobre esta base para continuar buscando terreno común para superar la enquistada crisis del país, señaló el portavoz Stefan Dujarric durante su conferencia en una prensa diaria. La ONU, al mismo tiempo, quiso reconocer el importante papel desempeñado por otros actores como la OPS para conseguir este acuerdo. El ministro de Comunicaciones del régimen, Jorge Rodríguez, anunció este martes el acuerdo como una buena noticia, sin dejar subrayar reiteradamente que se trata de un acercamiento entre el ejecutivo de Nicolás y un sector del antichavismo, aunque el firmante del lado opositor es Julio Castro, designado por Guaidó como asesor sanitario del Parlamento. Aunque la mayoría de diputados de Venezuela respalda a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, el gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia de corte chavista reconocen al disidente opositor Luis Parra como líder de la Cámara. El documento firmado muestra un aparente reconocimiento del chavismo a la legitimidad de la Asamblea Nacional que lidera Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países, al incluir la firma de Castro como asesor del Parlamento. Sin embargo, Rodríguez insistió en que el médico representa a los 4 partidos más importantes de la oposición y dijo que se denominó asesor del legislativo del país, donde se registran 17 desapariciones por COVID-19. Contagios totales suman 1.662 según la agencia EFE. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Por qué se está utilizando las manifestaciones para desestabilizar un poco el gobierno de Donald Trump? Vamos a hablar de todo lo que está diciendo a través de las redes, y es que se está hablando mucho del nuevo trono y de las acciones que están realizando en el continente norteamericano, exactamente en los Estados Unidos, con el fin de desestabilizar el gobierno del magnate Donald Trump y así pretender su destitución de la Casa Blanca por la falta de gobernabilidad. Un solo grito recorre todas las ciudades de Estados Unidos: ya basta, queremos justicia, queremos libertad, queremos igualdad. Y desde Venezuela, a nombre de nuestro pueblo, extiendo nuestra palabra de solidaridad con la familia de George Floyd. Todo empieza por la eliminación de un ciudadano afro en manos de las autoridades identificado como Floyd y que desata la indignación en toda la nación, a punto de desbocar en varias manifestaciones en diferentes estados como Washington, Ángeles, New York, entre otras ciudades del país. Allí fueron develados los informes de varias personas de origen venezolano, una de línea chavista y perteneciente a familias de altos mandos militares también, que fueron filmados en plenas marchas y que estarían haciendo parte de estos planes desestabilizadores de las firmas que representa George Soros a nivel del planeta. El entramado se está poniendo en marcha y esto todo tiene solo un fin: sacar del camino a Donald Trump. Pero el problema es que es real. El problema es que existe una agenda globalista. El asunto es que el señor Donald Trump, cuando estaba en su campaña política, tenía muy claro que Soros, junto con los esposos Clinton, estaban tratando de robarse las elecciones. Pues el magnate se ha convertido en la piedra del zapato para muchos dirigentes y gente poderosa del globalismo para sacar adelante sus planes del control totalitario de la humanidad. Incluso muchos medios masivos en Estados Unidos demuestran su anti-Trump. Ahí fue donde entra Soros a la escena, digamos, mundial y reconocidamente parte importante contra Estados Unidos de América. Existe. Él quiere tumbar a Trump porque le salió mal la jugada. Ellos esperaban que Donald Trump iba a ser un presidente fácil. En las últimas horas se ha descubierto vínculos de filtraciones desde el gobierno de Venezuela, ya que fue identificada la dominicana Helen Peña, perteneciente a la Fundación Che Guevara, y recientemente habría estado con Nicolás en Venezuela y en reuniones donde supuestamente se habría planeado aparentemente estas acciones para con los Estados Unidos. Y desde el primer día que tomó posesión, se dieron cuenta de que estaban frente a un gran obstáculo para los planes globalistas de Soros y sus amigos. Según Gastón González, quien había grabado el video,
la dominicana afirma que apoya el gobierno revolucionario de Venezuela y que quiere un cambio total en la manera de hacer política en Estados Unidos. No solamente Soros está inmerso en esta polémica, son varios los financistas de estos planes desestabilizadores, así como los que ponen el dinero y los otros que lo ejecutan, y pareciera que esto viene del G cubano Venezuela y que han enviado a muchas personas a Estados Unidos para crear este tipo de situaciones que pretende crear una crisis inexistente dentro de la administración del presidente Donald Trump. La ABC Internacional dice que los militares se están distanciando de Donald Trump y muchos medios están creando distorsión de la información, y la verdad de lo que dijo Mark Esper sobre este tema con los militares es que él como funcionario no puede apoyar el envío de más tropas y que quede como alguien que traiciona a la comunidad afro, y también él asevera que defiende al presidente Donald Trump. Si no lo hiciera, pues no sería conveniente y esto crearía un estado marcial, y por encima de cualquier cosa debe de proteger al presidente de la república, en este caso Donald Trump. Tengamos en cuenta que los estados marciales crean las situaciones de los que están detrás de los planes globalistas, y decir como por ejemplo Donald Trump que no puede gobernar en el país y facilitaría el ingreso de la Organización de las Naciones Unidas con el nuevo trono del gobierno totalitario, que sería muy fácil el gobierno oculto a mandar en los Estados Unidos, y es lo que quieren y lo que estamos investigando. Muchos de los militares de alto mando en Estados Unidos han pedido al Pentágono de hacer acciones apolíticas. El general Pittard, en una entrevista a través de Fox News, dice que el Departamento de Defensa no puede tomar partido de la situación, y esto se interpreta como si fuera que los demócratas habrían sido los que introdujeron esta malicia en la gente para crear esta crisis y los saqueos y el desorden en todos los Estados Unidos. La operación que se lleva a cabo en los Estados Unidos ha tenido mucha relación entre sí. La presencia de los Antifa, la develación de los venezolanos en las escenas de las manifestaciones. Estas pruebas están revolucionando las redes, y hace pocos días en una entrevista a George Soros le preguntaron en Davos, al ser cuestionado por su fundación Open Society Foundation. Soros dijo que esto sucede porque para eso fueron creados. Esta fundación se gasta más de 980 millones de dólares en estos planes globalistas en todo el mundo para desestabilizar gobiernos. Ricardo Puentes, quien es parte de la Fundación de Periodismo Sin Fronteras, es comunicador, periodista y analista internacional, asegura que bajo su investigación muchos creían que esto era un mito, lo de la globalización, y que no existía. Los Soros, denuncia el periodista, que analistas lo tiran de ser el mayor jefe de los carteles a nivel mundial, y la mayor parte de los dineros que maneja Soros son del bolsillo de los contribuyentes de los Estados Unidos, y así financia varias de sus fundaciones a nivel de Latinoamérica y del mundo. El problema es que existe una agenda globalista. El asunto es que el señor Donald Trump, cuando estaba en su campaña política, tenía muy claro que Soros, junto con los esposos Clinton, estaban tratando de robarse las elecciones. No hablaba claramente, decía que iba a investigar mucho a este señor Soros, que ahí fue donde entra Soros a la escena, digamos, mundial. Se habla mucho de un estado profundo que está detrás de globalizar todo, pero esto es real y existe. Y quiere tumbar a Trump porque le salió mal la jugada. Ellos esperaban que Donald Trump iba a ser un presidente fácil, y desde el primer día en que tomó posesión se dieron cuenta de que estaban frente a un gran obstáculo para los planes globalistas de Soros y sus amigos. Recordemos que Donald Trump tenía muy en cuenta que Soros y los Clinton estaban detrás de quitarle las elecciones en las elecciones del 2016 rumbo a la Casa Blanca, y la jugada para ellos les salió mal porque creían que Trump era un hombre sin muchos argumentos, y resultó que Trump es un buen estratega político. Ahora miremos que Joe Biden en estos momentos no está bien parado con la gente de Norteamérica. Recientemente fue acusado por mujeres y lo dejaron mal parado ante la popularidad y afectada su imagen para las próximas elecciones. Al parecer los demócratas están pensando en lanzar como candidata a Warren, pero según los analistas Donald Trump será reelegido a toda costa por los norteamericanos, quienes se van a afianzar en el proyecto político del magnate para no ser controlados en Norteamérica. Pongan al que pongan,
va a ser muy difícil que venzan a Donald Trump. Esta situación está planteada en los Estados Unidos. Hay mucho hermetismo de los medios para informar la realidad sobre lo que realmente está pasando detrás de bambalinas, y todo parece que el globalismo está conectado con los medios. Según los analistas, con estas acciones se está despertando el patriotismo y el amor por el país que viene siendo gobernado por Trump. Soros incluso ha permeado el poder político en Colombia en los gobiernos de Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Analistas aseguran que las elecciones fueron manejadas por agendas globalistas. Y atención a este dato que entrega el director del Periodismo Sin Fronteras, quien asegura que el globalismo ya tiene listo un nuevo presidente de Colombia y supuestamente se llama Gustavo Petro Urrego. Sabe todo lo que sucede en Cuba, fue la fuente que me contó que estuvo allá negociando el tema del plebiscito, y Gustavo Petro está siendo formado para ser el próximo presidente de Colombia. Eso ya lo tienen agendado. Está agendado por George Soros. Sí, por supuesto, él forma parte de eso, él forma parte de la financiación. Soros le interesa que el que sea presidente sea absolutamente afín. Y es complicado hablar de los que hacen parte del nuevo trono y que hablen de ellos, y si hacen parte de las empresas que ellos manejan, pues seguramente van a ser expulsados de los empleos, y afortunadamente existe pues la información independentista para poder ponerlos al tanto ustedes de lo que está sucediendo, aunque también hay muchas limitaciones. Analistas de geopolítica amparados en la libertad de prensa aseguran que los medios hacen venia a las fundaciones de Soros y cuestionan al gobierno colombiano de quitarle el fuero militar al ejército como plan global desde el gobierno de Pastrana. Y atención que en estos momentos es de bastante popularidad que analistas del Periodismo Sin Fronteras han dicho: Guaidó, mucha atención, analistas de Periodismo Sin Fronteras dicen que Juan Guaidó hace parte de la línea chavista, y de las cosas que uno se da cuenta por ahí, pues esto al parecer tendría mucha conexión con los últimos acontecimientos que vienen sucediendo en Venezuela y los últimos cuestionamientos que muchos políticos le han hecho a Juan Guaidó con respecto a su papel que supuestamente iba a quitar del lado la dictadura de Nicolás. Hay un nuevo grupo de personas que controlan el mundo bajo la Organización de las Naciones Unidas. Todos forman parte de los globalistas y que se van a aprovechar mucho de las nuevas tecnologías para poder avanzar en las restricciones para la humanidad. Incluso hay cuestionamientos de analistas con el tema del COVID, y hay denuncias ante esta situación de ser contrarias las cifras de lo que se viene presentando a nivel mundial. John Marulanda, analista internacional, se refirió a este tema y afirma que no es primera vez que sucede algo así. Lo que nos explica es que en el contexto de los afro pelean es porque uno perteneciente a esta comunidad estuviera en los grupos políticos cuando Barack Obama fue presidente de los Estados Unidos, y la reivindicación de los derechos en Estados Unidos a los cuales la Constitución les da privilegios, y lo más incoherente, lo que hay personas incluso en Estados Unidos con afros haciendo parte de los responsables de las manifestaciones y de los saqueos en centros comerciales. Denuncia John Marulanda que se evidencia que hay gente que ha llevado símbolos como los que se vieron en Chile, gente de Venezuela, incluso gente que ha viajado desde Venezuela a Estados Unidos para hacer parte de los saqueos, y el presidente Donald Trump ha dado la orden de sacar la guardia de los estados a las calles, y asegura el analista que Trump está desbaratando los planes de los globalistas, y es por esto que hay mucho detrás de estos planes desestabilizadores y que puede llegar a crearse una ley marcial en los Estados Unidos. A nivel militar, John Marulanda asegura que Trump rescató el espíritu militar y que no hay quien pueda alcanzar a Estados Unidos en temas de conflicto. Y Trump, como buen presidente, tiene buena empatía con los militares. Sin embargo, esto ha tenido mucho de qué coger. Las declaraciones de muchos dirigentes, incluso Bachelet, ha estado lance en ristre contra Donald Trump. Le están dando a los Estados Unidos una dosis de desórdenes similares a las que se han visto en países de América Latina y que hacen parte de organizaciones pagas conocidas como Antifa, y su misión es crear desestabilización en los gobiernos desde la línea del comunismo. Desde el punto de vista de la ley marcial, el panorama, si llegase a declararse en los Estados Unidos, sería muy complicado, según los analistas. Más allá de la lucha, el reclamo por la eliminación de un ciudadano, esto se ha convertido en una lucha política de alcance global. Miremos, por ejemplo, China y Rusia, gobiernos de línea comunista, socialista. China tiene su problema con Hong Kong, que esto incluye mucho a los Estados Unidos, y están expectantes de lo que pase con Norteamérica. Es bueno tener en cuenta estas informaciones para saber dónde va todo el asunto. Hace mucho tiempo Estados Unidos no tiene una ley marcial. Según Marulanda, el panorama de Estados Unidos amparado bajo esta
esta ley, se impondría toque de queda, control estricto a puntos neurálgicos, centros de gobierno. También habría puntos de energía que serían cuidados por los Estados Unidos. Libres movimientos de vehículos tendría mucha restricción. Se aprobaría la detención a personas que no acaten la privacidad de los sitios y se entraría en vigencia la legítima defensa. Y esto se tornaría algo complicado porque la gente entraría a defender sus pertenencias bajo el amparo de la ley, más la defensa del ejército, las acciones de los marines y la policía, más las acciones de la guardia. Esto, incluso los militares tienen el más sofisticado programa para prevenir acciones en contra de la tranquilidad de los estadounidenses. En el caso de Venezuela, mucha atención, se hablan con los analistas internacionales de qué papel juega los planes desestabilizadores. Pues aquí juega un papel preponderante el caso de los militares, y es tan cierto que la oferta de transición que ofreció los Estados Unidos, que es uno de los requisitos, es que salgan todos los extranjeros como los rusos, los chinos, los cubanos y los de Oriente Medio, y el segundo renglón de la oferta al mando militar actual es que pertenezcan al frente, y es una clara alusión de que los militares pueden ser los responsables del cambio de gobierno, y esto quiere decir que en cualquier momento se podría desbaratar la estructura que puede ser perjudicial para el gobierno de Nicolás. Incluso dentro de la agenda está el perdón por las acciones ilegales de los militares en Venezuela, según John Marulanda. Pero el hambre es algo que no va a perdonar Estados Unidos para con el pueblo del país caribeño. Lo que no entiende, según los analistas, es que un ejército vea a su pueblo acabarse con el hambre y viajar a otros países por la falta de oportunidades, según la FAO, por un gobierno que somete a los venezolanos, porque es un gobierno que no le importa al pueblo. Pero también es cierto que John Marulanda dice, hay represión para quienes estén en contra de lo que dicta el gobierno y pueden ser judicializados, y forma parte del miedo y la corrupción que dirige a Venezuela, siendo Venezuela, que fue uno de los países más ricos del mundo. Esta frustración actualmente lleva al país más rico en cuestión de petróleo de Venezuela a estar sumido en esta crisis. Según los analistas, estamos ante un intento de coartar la privacidad de la humanidad, y después llegarán los asiáticos con su tecnología, según John Marulanda, a los países con sus tarjetas de buen comportamiento, de no ir en contra de los gobiernos y descontento de los que están dirigiendo a los países, y esto en el manejo de las tarjetas pues le restaría puntos a las personas que hacen parte de los gobiernos que asuma la agenda globalista. Jim Mattis, exsecretario de Defensa de Donald Trump, acusó al presidente de tratar de dividir al país con las múltiples manifestaciones y el abuso policial por parte de la Casa Blanca. Afirmó que el general está tratando de congraciarse con los grupos políticos de Washington. El desencuentro con el estamento castrense llegó hasta el mismo secretario de Defensa, Mark Esper, quien rechazó el empleo de más tropas para contener las manifestaciones, en una abierta señal de desacuerdo con Donald Trump, quien avanzó en la posibilidad de hacer opción del uso de tropas en activo, papel de garantes de la ley, de ser empleados como último recurso y en las situaciones más rápidas y extremas, afirmó en rueda de prensa desde el Pentágono el presidente Donald Trump. Amigos, les pregunto a todos ustedes, hay muchas personas que no creen que haya un detrás de los gobiernos, pero ¿ustedes creen que en estos momentos todo lo que está sucediendo en los Estados Unidos tiene que ver con un plan de desestabilización y que incluso Venezuela puede estar detrás? El gobierno iraní ofreció enviar más buques llenos de petróleo a Venezuela. Las autoridades iraníes indicaron que aceptarían nuevas solicitudes de combustible por parte del chavismo después de enviar 5 buques para aliviar la escasez de gasolina en el país suramericano. Hola amigos, de nuevo aquí con la información. Antes de iniciar, no se les olvide suscribirse a este hermoso canal, a este canal de familia, a este canal de noticias, el canal de ustedes. Darle like, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus amigos en las redes. Háganos saber sus comentarios para así cada día dar una mejor información. El gobierno iraní ofreció enviar más buques llenos de petróleo a Venezuela. Las autoridades iraníes indicaron que aceptarían nuevas solicitudes de combustible del chavismo después de enviar 5 buques para aliviar la escasez de gasolina en el país suramericano. El gobierno iraní ofreció enviar más buques petroleros a Venezuela si así lo solicita el gobernador Nicolás, en medio de la controversia interna en el país suramericano debido a la reciente llegada de vuelos iraníes y barcos con combustible y el aumento de los precios de la gasolina. Si Venezuela hace una nueva solicitud de bienes, enviaremos más bienes, dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Mousavi, quien afirmó que estos acuerdos son parte del comercio
internacional que hay entre las dos naciones y que es totalmente legítimo. En respuesta a las advertencias de los Estados Unidos, los iraníes enviaron 5 petroleros a la nación suramericana, de los cuales pudieron pasar 3, que sufre una gran escasez de gasolina. Los iraníes están ejerciendo sus derechos de libre comercio con Venezuela y estamos listos para enviar más barcos si Caracas requiere más envíos de nosotros, agregó. El gobierno de los Estados Unidos ha advertido con tomar medidas contra estos acuerdos entre dos países, ya que Washington ha introducido varias rondas de sanciones. Los estadounidenses no pueden tolerarlo porque están acostumbrados a hostigar e incumplir la ley, dijo Musavi. Estados Unidos está tratando de disuadir el envío adicional de combustible iraní a Venezuela y lo está monitoreando. Ha advertido a los gobiernos, puertos, transportistas y compañías de seguros que pueden tomar medidas si ayudan a los petroleros. Según los datos del Refinery Icon del domingo, 2 petroleros iraníes que suministran combustible a Venezuela comenzaron a navegar de regreso mientras el chavismo está preparando las estaciones para comenzar a cargar gasolina en sus estaciones de servicio. El sábado, Nicolás anunció un nuevo plan de distribución de gasolina que comenzó el 1 de junio, lo que significa un aumento en los precios de la gasolina. Abrirán 200 nuevas estaciones de servicio que venderán combustible a un precio internacional del 0,5 aproximadamente 0,45 euros por litro. Las tensiones han aumentado entre Teherán y Washington, dos viejos opositores desde el 2018, cuando el presidente Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear de los iraníes en el 2015 y reintrodujo sanciones que han afectado la economía de la nación islámica. Colombia no acepta amenazas de ninguna naturaleza y mucho menos del narcotráfico. Frente a las amenazas criminales de una banda de narcoterroristas que cuenta con el albergue y el apoyo de la dictadura de Nicolás Maduro. Nicolás ha asegurado este miércoles que el presidente colombiano Iván Duque prepara nuevas ofensivas en su contra y ha añadido que tiene pruebas de que el mandatario colombiano supervisa personalmente los nuevos campamentos donde se están preparando los grupos que luchan a cambio de una paga, reagrupados con organizaciones revolucionarias. Tengo informaciones comprobadas de fuentes certeras que Iván Duque, presidente de Colombia, supervisa a través de jefes militares campamentos en Medellín, en el norte de Santander, de grupos de mercenarios reagrupados con paramilitares para preparar nuevas incursiones contra Venezuela. Tengo informaciones comprobadas de fuentes certeras de que el presidente Iván Duque personalmente está supervisando a través de jefes militares campamentos en Medellín, Antioquia, el norte de Santander, de grupos que luchan a cambio de una paga, reagrupados con organizaciones revolucionarias para así poder preparar nuevas incursiones contra Venezuela, ha confirmado Nicolás. Además dijo que Iván Duque ha dicho que el plan de incursión marítima debe mantenerse como una de las opciones, señores. Por esta razón, Nicolás ha pedido a la fuerza militar y policial mantener la guardia en alto. Señores, vigilemos bien el mar, el territorio, el espacio aéreo, la patria, para que ninguno de estos grupos irregulares que se entrenan en Colombia bajo el amparo del señor Iván Duque puedan hacerle daño a nuestra institución o a ningún ciudadano venezolano, ha señalado Nicolás. Igualmente también ha pedido mantener toda la capacidad preventiva y así preparar la capacidad reactiva ante cualquier acción. Por otro lado, Nicolás exhortó a todos los grupos políticos venezolanos a mantener el combate contra esta problemática mundial que tiene a todos en alerta, de normalizar la vida económica del país y de sobrellevar las diferencias a través de la Constitución y los votos. Todas las precisiones las hizo Nicolás durante un acto de condecoración de los efectivos que han sido desplegados por la Operación Negro, primero para la búsqueda y la captura del grupo de mercenarios que protagonizaron toda esta incursión en las costas venezolanas el pasado 3 de mayo a bordo de las lanchas rápidas. Según ha dicho Nicolás, hasta el momento de los 62 que han sido implicados en este operativo, 57 han sido ya capturados.
Señores, Nicolás ha cuestionado el silencio realizado por los medios de comunicación de Colombia ante las constantes alertas emitidas por Venezuela sobre todos los hechos delictivos que se estaban gestando en la nación neogranadina. Los medios de comunicación en Colombia silenciaron, callaron la denuncia, ha aseverado Nicolás, al tiempo que también ha recordado que desde marzo pasado Venezuela ha denunciado campamentos paramilitares en Riohacha y La Guajira. Esta acción provocada por grupos irregulares ha sido frustrada a principios de mayo. Dijo que fue articulada por la Oficina de Administración y Control de Sustancias Ilícitas, DEA, del gobierno estadounidense, con operarios de grupos que manejan sustancias prohibidas, como el jefe de los cárteles en La Guajira colombiana, Elkin López, alias Doble Rueda, quien es protegido por la DEA en esa región, de acuerdo a los testimonios de los capturados en el litoral venezolano. Duque ha dicho que el plan de incursión marítima debe mantenerse como una de las opciones. Así lo denuncio a la opinión pública colombiana. Y le digo a nuestro pueblo, le digo a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le digo a nuestras fuerzas policiales, guardia en alto.